El asedio de Onigashima ha llegado a su fin. Ya llegó el amanecer. Wano tiene ahora un nuevo shogun que es Kosuke Momonosuke. Las bajas fueron muy pocas. De los personajes que tenían algo de importancia en la historia, o al menos los que conocíamos un poco, murieron solamente Ashura Doji e Iso. Evidentemente no es suficiente para sustentar una guerra. Luffy lo dice en Arabasta, la gente muere y más en una guerra, pero aparentemente a Oda se le olvida a veces lo que dice su personaje principal. Pero nuevamente, el conflicto ya terminó. Entonces, es menester clasificar el accionar de los personajes principales de la alianza en la guerra. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Evidentemente será algo difícil evaluar esto, quizá porque los personajes tienen diferentes motivaciones para ir a la guerra. Las vainas, por ejemplo, iban a darlo todo, en teoría iban a matar o morir, pero no hicieron ni la una ni la otra. Los Mugiwara iban como parte de la alianza y algunos Supernova estaban en contra de esa alianza y otros como Kid iban a la guerra por razones personalísimas. Pero a fin de cuentas tenemos que unificar criterios porque se nos vende el asedio de Onigashima como una guerra. En la guerra vale todo y se debe dar todo. Entonces tenemos que evaluar su desempeño, qué aporte tuvieron a la guerra y al resultado de ella, y si cumplieron sus objetivos dentro de la misma guerra dándolo todo. Los evaluaremos del 1 al 10, en donde 10 es la clasificación perfecta, obteniendo los méritos de guerra impresionantes, y 1, una decepción masiva tirándole al ridículo. Empecemos con las vainas. Las vainas tenían el peso y la responsabilidad más grande dentro de la guerra. De hecho, fueron ellos los que oficialmente iniciaron la guerra con el ataque Snatch contra Kaido. Pero ya sabemos cómo acabaron contra este Yonko. Ellos no pudieron cumplir su misión ni cargar con la voluntad heredada de Oden. Teóricamente le quedaron mal a su señor y debieron hacer harakiri si seguimos con las premisas del Bushido y los samurai. Pero es One Piece y tuvieron que delegar la voluntad heredada de su señor Kosuke Oden en el capítulo 1000 del manga. Los que no viajaron en el tiempo son los que más culpa tienen del fracaso, evidentemente porque tuvieron 20 años para entrenar y poder respaldar el sueño y la encomienda que les otorgó su señor, Nekomamushi e Ino Arashi 7. Si bien es cierto que no viajaron en el tiempo y debieron haberse quedado entrenando, y obvio debieron convertirse en personajes fortísimos, mucho más de lo que vimos, en la guerra ciertamente lograron finiquitar a un comandante de Yonko que es una proeza aceptable. Ashura Doji 6.5. Fracasó en su intento de vencer a Kaido como todos los vainas, pero su sacrificio debe valer en algo, su sacrificio que al menos sí concluyó. Curiosamente, él sí fue heroico y debería ser recordado como un héroe en el asedio de Onigashima. Hizo 6. Si bien es cierto que llegó súbitamente porque él era parte ya de la tripulación de Shirohige, actuó bien venciendo a uno del CP0 que era un peligro latente para la alianza en ese momento. Actuó bien y en una obra donde nadie se muere, debemos reverenciar ciertamente a los héroes que dieron su vida. Entonces muy bien hizo. Kinemon 5. Viajó en el tiempo y realmente no pudo entrenar más que unos meses. Tuvo liderazgo, pero a fin de cuentas las conveniencias de la historia fue lo que le permitió seguir respirando o echando pedos. Él debió morir. Nadie puede decir lo contrario. Raizo también 5. Fracasó como las vainas, pero venció a Fukurokuyu en una pelea ridícula, pero que denota su voluntad y bueno, también apagó el fuego. Kappa Kawamatsu 3. Si bien es cierto que tuvo un ataque o dos en el techo con Kaido, realmente no valió de nada y no hizo nada relevante.
Kiku tienen 2 de calificación, porque ella fue realmente humillada como samurái. Debió haber muerto. Fue una de las no muertes impresionantes y de esas cosas que dañan incluso a Kaido mismo, porque no pudo finiquitar a nadie. El peor de las vainas es Denjiro, con un 1 de calificación. Es que Denjiro fue el más vendehumo de la historia de Wano. En el flashback de Kozuki Oden, él cambió su fisonomía de estar tan iracundo. Sin embargo, en la guerra y después de haber, en teoría, entrenado 20 años, fue irrelevante. No hizo nada y actuó de mala manera. A veces hasta parecía que se escondía. Fue realmente el peor de la alianza, aunque tuviera una espalda poderosa. Igual de poderosa es tu facultad de suscribirte al canal, así obtendrás los mejores videos de One Piece. Momonosuke tiene 7 de calificación. La responsabilidad que tenía en sus hombros era brutal para un niño de 8 años, pero creo que logró estar a la altura. Obvio, al ser un niño en la guerra debe tener su desempeño muchas conveniencias, pero aún así pudo desarrollarse como personaje y finalmente salvar a Onigashima. Tama obtiene 5 de calificación. Es que la presencia de Tama a mí me pone de malas realmente. Me parece una ridiculez, pero bueno, cambió el rumbo de la guerra por cuanto hace a los números y salvó a 2 Mugiwara, a los más ridículos de la guerra. Bueno, 5. Yamato obtiene un 6. Es difícil evaluarlo, porque si bien es cierto que peleó con un Yonko en combate singular por un tiempo, también es cierto que era su padre, y aunque Kaido lo menciona, es claro que no peleó para matarlo, pero bueno, ayudó a Franky a finiquitar un nombre y actuó de guardaespaldas de Momonosuke, que era realmente el general de la alianza. Vamos a evaluar ahora a los Supernova, que fueron parte de la alianza y que no son Mugiwara. Killer obtiene un 7 de calificación, se comportó muy bien en el techo de Onigashima. En teoría yo podría decir que se comportó mejor que su capitán y después logró vencer a un supernova capitán como Basil Hawkins. Drake obtiene 5 de calificación, realmente no tuvo tanta relevancia en la guerra, pero tomando en cuenta que era un espía y logró sobrevivir, pues quizá es algo de notar, aunque seguramente nunca tomó los valores de la alianza. Él solamente quería sobrevivir porque tenía en contra a un Yonko. Pero bueno, contuvo a Apu y peleó contra un CP0. Kid y Law 10 obtienen calificación perfecta. Voy a englobar a 2 personajes porque actuaron más o menos similar. Si bien es cierto que en el techo actuaron mal y no usaron todo su potencial, también es cierto que bajaron del techo en buenas condiciones, lo cual no se puede decir con Zoro y Nika. Después, de manera tumultuaria, lograron una de las cosas más impresionantes de la historia moderna del mundo de One Piece, y eso es derrotar a un Yonko, Big Mom. Aunque ella fue nerfeada vil y asquerosamente, ellos lograron derrotarlo con sus despertares y terminaron la guerra en condiciones dignas, lo que les valió obtener la recompensa de 3.000 millones de euros. Ahora vamos con los Mugiwara. Aquí habrá mucha disparidad entre los que actuaron bien y mal. Evidentemente tenemos que castigar mucho a algunos e intentar evaluar las acciones de los otros de manera adecuada. Brook obtiene 4 de calificación. Brilló demasiado en el arco de Whole Cake y Oda en este arco no le dio espacio para brillar. No tuvo ningún clase de combate singular. Franky obtiene 5. Finiquitó a un Tobiropo que creo que es normal y que se debería esperar como mínimo eso de un Mugiwara. Robin obtiene un 5.5. Hizo lo mismo que Franky, pero nos mostró una forma nueva de combate usando Ryusouken y el Gyojin Karate más una transformación. Bien por ella, porque logra vencer a un enemigo poderoso y nos da la tranquilidad de que puede defenderse y pelear en el nivel medio al menos. Jinbe obtiene un 5. Finiquitó a un Tobiropo también ciertamente, a Hushu, y lo vimos sobrado. Quizá pudo hacer más, pero la trama no lo dejó.
Chopper obtiene un 6. Hizo su trabajo como doctor y pudo darle un golpe a Queen. Aunque muchos odian a Chopper, no podemos pedirle lo mismo a la brigada médica que a los soldados en una guerra. Chopper actuó de manera aceptable respecto a su rol. Carrot, 3. Se vio mal ante Perorín y no tuvo mucho tiempo en paneles. Estoy troleando, tranquilos, Entiendo que ella no es muy guará. Todavía. Nami y Usopp, 0. Ellos fueron ridiculizados de manera vil y asquerosa. Ellos deberían estar muertos. Ellos no están a nivel de los demás Mugiwara en teoría. No deberían ni siquiera estar en una guerra con ese nivel tan malo. Es una decepción grandísima estos dos personajes en Onigashima. Enma, 10. Hizo relevante a un personaje entero. Zoro, 8.5. Esto seguro será controversial, pero en el techo Zoro fue el que mejor actuó. Estuvo listo para defender a su capitán cuando era necesario, lo salvó de Kaido, detuvo el Hakai por una milésima de segundo, lo que permitió a los salvarlos. Y finalmente, cuando tuvo que atacar, dio todo. Y eso es lo que se espera de un combatiente. Incluso logró dañar a Kaido. El problema con Zoro viene cuando baja del techo. El desempeño de Zoro es manchado por la ridiculez vil y asquerosa de la conveniente medicina Mink llamada Conveniencitol, que le permitió ser relevante nuevamente. Fue una medicina sacada del culo que nadie más utilizó, ni los Minks que iban a la muerte. Pero bueno, logró derrotar a King, que ciertamente es una gran proeza. Sanji obtiene 9 de calificación, y es que Sanji en Onigashima ayudó a mover la historia y la trama, y nos dio momentos grandísimos, aunque no fueron tanto en combate. Sanji con su táctica tuvo uno de los más grandes logros de la guerra entera, y eso es rescatar a Momonosuke, que es el comandante máximo del ejército de la Alianza y el que cargaba con toda la moral. Ese acto de guerra es brutal y se incrementa ahora que sabemos que Momonosuke salvó a Onigashima y se convirtió en el Shogun de Wano. Aparte, en combate despertó el exoesqueleton y finiquitó a un comandante de Yonko, quedando relativamente en buen estado como para poder seguir combatiendo. Nika o Luffy, 9.5 de calificación. Evidentemente Luffy al finiquitar a un Yonko debe tener una calificación muy alta, pero yo tengo problemas con esto de Nika. Quizá también es controversial, pero esto no me deja darle la calificación perfecta. Es que Luffy cometió los mismos errores que ha estado cometiendo durante todo el Nuevo Mundo. Es que Luffy debió haber muerto 3 veces en las peleas contra Kaido, quizá 4. Aparte, en una de ellas ciertamente murió, y la fruta misma, sin la voluntad de Luffy, tuvo que darle un power up para poder vencer a Kaido. Es diferente a lo que pasó con Kid y Law, porque ellos tenían conciencia de su despertar y lo usaron adecuadamente. Luffy no tenía conciencia de nada de eso y la fruta lo revivió. El personaje de Luffy, al ser un buscador de la libertad, entró en un debate existencial del personaje cuando se pone en contraposición con el destino. Es un debate interesante, pero pues a mí demerita bastante la victoria de Luffy. Pero bueno, finalmente logró derrotar a un Yonko. 9.5 para Nika. ¿Qué opinas de las calificaciones? ¿Estás de acuerdo? Deja en tu comentario las calificaciones con las que no coincidas. Es muy interesante para mí leer estas diversas opiniones.